La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló el complot internacional contra la infraestructura energética nacional y advirtió la existencia de bandas internas en Petróleos de Venezuela, en PDVSA, que se habrían complotado para dañar las instalaciones, calificando estas acciones como parte de planes terroristas contra la industria energética nacional. Ahora, la vicepresidenta Delcy Rodríguez detalló que los ataques tuvieron como objetivo principal sabotear el sistema eléctrico nacional de Venezuela, interrumpir la distribución de diésel y gas en este país y generar un impacto significativo en el sistema petrolero y económico venezolano. Vamos a seguir con esto, pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, especialmente en nuestra cuenta en Telegram, en Telesur TV, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que más personas participen. Vean, está en pantalla, además hay un código QR que con el celular pueden captar esa imagen, obtener la pregunta y las opciones de respuesta. ¿Cuál es la pregunta? El gobierno venezolano denuncia la relación entre el mercenario estadounidense Erik Prince y la opositora ultraderechista María Corina Machado como principales responsables de ataques contra PDVSA. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado venezolano? Hay 4 opciones. 1. Detener y juzgar a los conspiradores. 2. Pedir extradición de los implicados. 3. Aumentar penas por terrorismo. O 4. Suspender los negocios petroleros con Estados Unidos. ¿Qué creen ustedes? Si todavía no han participado, aún pueden hacerlo a través de Telesur TV en Telegram y también lo vamos a colocar más adelante también con nuestro código QR y luego revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. En varias oportunidades hemos invitado a Fernando Rivero para que nos acompañe debido a su experiencia como experto en filosofía de la guerra, es magíster en esa especialidad y otras cosas más. Y bueno, nos gustaría que, Fernando. Gracias, Luis. Te vi muy activo en el bloque histórico sí, así es. de la Revolución Bolivariana, por allí. Bueno, pero ahorita vamos a hablar, y fíjate que lo dije, y no lo dije de manera casual, porque justamente en ese contexto, donde hay una reunión de 6.000 delegados de todo el país en Venezuela, para analizar la transformación del Estado hacia una revolución bolivariana más profunda, se producen estos atentados. Mientras tanto, se producen también los anuncios de que van a darle autorización a Zelensky para que lance unos misiles de alto impacto contra Rusia. O sea, a mí me parece que esas cosas no están aisladas. Yo creo que están dentro de del tablero de ajedrez. Tú que eres especialista en la guerra, ¿qué crees tú que está pasando? Mira, Luis, gracias por la invitación en principio. Creo que hay allí, digamos, el intento ya a la salida de Biden de reposicionar los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Biden está tratando al mismo tiempo, con el caso del enfrentamiento entre la OTAN y la Federación de Rusia, tratar de boicotear una posible salida negociada. Y esto, por supuesto, se está haciendo en contubernio con algunas potencias de Europa. Por ejemplo, Reino Unido, Francia, que también han convalidado dicha decisión. En el caso de nuestra América, Venezuela ha venido sufriendo como consecuencia de la política exterior de la Casa Blanca, digamos, un sistemático acoso, una campaña internacional de descrédito, de cuestionamiento a sus instituciones que tienen por objeto derrocar al gobierno bolivariano y acabar con la revolución venezolana. Y eso, digamos, el fin en términos económicos, apropiarse de los recursos naturales. Fernando, pero cada vez que tú vienes y cuando vienen otros especialistas y me hablan de que Biden, que si Trump, que si Biden, que si Trump, yo estoy convencido, y corrígeme si estoy equivocado, de que esos son instrumentos de poderes transnacionales corporativos que manejan el imperialismo y el capitalismo. Si Trump va a hacer esto es porque Elon Musk y sus demás socios corporativos van a decidirlo. Si Biden hace lo que está haciendo, ni siquiera creo que Biden, ni siquiera Kamala Harris están, digamos, participando en eso, sino que más arriba están dando órdenes al Pentágono, al Congreso, a todos los estamentos políticos para que hagan determinadas cosas antes de la llegada de Trump, a ver si logran algún objetivo. No sé si estoy, digamos, entrando en la misma atmósfera tuya.
Sí, en efecto, Luis, fíjate, hablar del imperialismo es hablar del capital financiero, es hablar de los conglomerados que hoy, digamos, tras cámara hacen vida política en los Estados Unidos y que determinan su política exterior. En otras palabras, estamos hablando de los famosos lobbies, estamos hablando del Estado profundo, estamos hablando de la esencia del poder que en este momento tiene como símbolo la Casa Blanca. Hay objetivos que son invariables tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, que son invariables, quiero decir, para preservar la hegemonía estadounidense. Desde esa perspectiva, desde luego que tienes toda la razón. Solo que en este periplo de tiempo que va desde las elecciones de Estados Unidos hasta el 20 de enero, bueno, Biden, que ya no busca una reelección, que ya prácticamente se está retirando de la política, tiene, digamos, una especie de patente de corso para impulsar de manera más decidida algunos planes de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que demócratas y republicanos no tengan contradicciones en relación a cómo preservar la hegemonía global. Desde luego que la tienen. Son dos estrategias diferentes, pero que confluyen en los mismos objetivos geoestratégicos. Sí, bueno, ahí también está la industria armamentista y yo imagino que Trump ya se reunieron en la Casa Blanca. Claro. Le habrá dicho, oye, pero no me dejes como quien dice, este fuego prendido. Vamos a tratar de bajar la presión. No sé cómo serán las conversaciones de estos tipos, porque al fin y al cabo son, te repito, instrumentos de otros que están más arriba. Pero vamos a ver unos datos aquí interesantes de lo que ha pasado en Venezuela. Según información oficial, el incendio del gasoducto Muscar del estado de Monagas generó pérdidas de al menos 246 millones de dólares, que en Venezuela eso es plata. De acuerdo a las afirmaciones de la ministra del Petróleo, Delcy Rodríguez, el incidente fue parte de un ataque terrorista contra la planta que produce 80% del gas nacional. Se trató de un ataque que dejó pérdidas para la petrolera PDVSA calculadas en 246,9 millones de dólares. Asimismo, la alta funcionaria destacó que las investigaciones arrojaron 11 detenidos y una persona extranjera que se dio a la fuga. Mientras tanto, las autoridades afirman que el plan afectó 63% de la distribución nacional. Todo esto como parte de los intentos del ultraderechismo y sus aliados occidentales por desestabilizar a la nación y lograr apoderarse de sus riquezas naturales. Pero vamos a escuchar las palabras de la vicepresidenta Delcy Rodríguez al respecto. Ya las responsabilidades se han determinado. 11 personas con responsabilidad en estos actos criminales han sido privados de libertad y están bajo investigación. Hay un extranjero evadido. Se fue del país el mismo día que realizó esta maniobra dolosa que causó la explosión en este corazón de distribución de gas del país. Pero a esto se le suma la denuncia de la vicepresidenta en un escenario donde existe un complot internacional que busca causar más daño al país. Eric Prince, que hoy además aparece muy retratado con, y lo voy a decir con nombre y apellido, la terrorista María Corina Machado, que se la da tan envalentonada. Ahí está, dejó a Venezuela, a sus seguidores en Venezuela. Para Venezuela es una bendición, una terrorista menos, una criminal menos, pero ella se la da de muy machota. Ahí está escondiéndose bajo los pantalones de Eric Prince. ¿Qué te parece eso? Bueno, muy grave porque no solamente se está afectando a la industria petrolera nacional, con eso se pretende doblegar al pueblo venezolano. Y adicionalmente creo que hablar de Eric Prince, esta denuncia muy seria que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva, es hablar de los planes del Pentágono, es hablar de sus servicios de inteligencia, es hablar de ese estado profundo, de aquellos que tú dices que están por encima de quienes ocupan la Casa Blanca en condición de mandatarios estadounidenses. En otras palabras, hablar de Blackwater, hablar de Eric Prince, es hablar de una operación encubierta que en este momento está en marcha, que fue decidida en el marco de la política de los Estados Unidos contra Venezuela. Y esto tiene por objeto también combatir, digamos, las relaciones que en este momento se están dando entre nuestro país y las potencias emergentes, Rusia, China, la República Islámica de Irán, Turquía, etc. Se trata de boicotear, en otras palabras,
el aporte que hace Venezuela por demás sustantivo en la construcción del mundo pluripolar y multicéntrico. Bueno, Eric Prince tampoco es que esté haciendo la cosa muy escondido, porque salió agarrado, abrazado de Simonovic, diciendo un montón de cosas, que Maduro, ya tú sabes, te vamos a caer encima. Y bueno, no sabemos hasta qué punto esa arrogancia, esa prepotencia tendrá, digamos, algún efecto. Vamos a ver, vamos a despedir esta primera parte, Fernando. Recuerden que tienen aún tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. Aquí le vamos a mostrar para que coloquen su celular. Ahí está, un poquitín. Colocan ahí, obtienen la pregunta, las opciones de respuesta, para que al final también lo pueden buscar en Telesur TV, en Telegram, y ahí consiguen elementos para que participen y veremos entonces las tendencias. Cuando regresemos vamos a seguir analizando este complot que se ha hecho y este saboteo que se ha hecho a la industria petrolera nacional por parte de Eric Prince, María Corina Machado y otros actores, tal como lo ha informado la misma vicepresidenta de la República. Y veremos en la próxima parte si existen evidencias de que esta conspiración podrá tener nuevos eventos y podrán lograr sus, podrán tener éxito. ¿Qué crees tú? En el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, recordándoles que hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo una denuncia concreta y formal de que los sabotajes, los ataques a diferentes puntos estratégicos de la industria petrolera venezolana, de PDVSA, fueron impulsados por Eric Prince como mercenario junto a María Corina Machado. Por todo el cañón, lo dijo la vicepresidenta, así que bueno, podemos suponer que cuando un vocero de tan alto nivel dice algo, como decimos en Venezuela, no sé si tú te acuerdas de aquel refrán, cuando yo digo que el burro es negro es porque tengo los pelos en la mano. Bueno, algo así debe haber dicho seguramente la vicepresidenta cuando dice, está pasando esto, tengo los elementos, las convicciones. Entonces, yo te pregunto, Fernando, ¿existe la posibilidad de que esos ataques que pueden seguirse dando, tengan éxito antes del 10 de enero, cuando el presidente Maduro seguramente como presidente, o más allá? Desde luego que no, por la voluntad firme del pueblo venezolano de defender la institucionalidad, la paz y los resultados del 28 de julio. Ahora bien, esto es lo que esta denuncia de hoy le da mayor fortaleza al argumento de que enfrentamos una guerra en zona gris. ¿Qué es eso? Bueno, una guerra donde se difumina la paz y la guerra en los términos clásicos como la conocemos, donde van a apelar a acciones diplomáticas, políticas, económicas y también, por supuesto, de carácter militar para tratar de minar la estabilidad política de Venezuela y buscar alguna fórmula para una salida. Por ejemplo, ellos han, fortalecido la tesis del Estado canalla, un Estado que no cumple con el derecho internacional público, que no cumple además con los estándares mínimos de la democracia y han hablado de la necesidad de implementar la doctrina de la responsabilidad de proteger, han hablado también de la implementación del TIAR, han hablado ya abiertamente, lo ha hecho el señor Eric Prince, él ha señalado que está en curso una operación para liberar a Venezuela, esto entre comillas desde luego. Se trata en definitiva de operaciones encubiertas y detrás de todo ello, digamos que hay dos grandes servicios de inteligencia. Por una parte, el de Estados Unidos y me atrevo a asegurar también que el Mossad israelí. ¿Y por qué hablamos del Mossad? Bueno, porque no es la primera vez que interviene en los asuntos internos de algún país de América Latina y el Caribe. Colombia, la creación de los paramilitares fue una confección donde participaron ambos servicios de inteligencia. Sí, y el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que María Corina Machado está protegida por los narcotraficantes y paramilitares colombianos. De manera que concuerda un poco con lo que tú estás diciendo. Pero Venezuela ha sido frontal contra el genocidio a Palestina, contra Israel, justamente por el sionismo que está implementando esta masacre en ese pueblo. Entonces no es de dudar que Israel, el sionismo, tenga intenciones de desdibujar a Venezuela también. Y acuérdate que hay un lobby sionista que está en Estados Unidos impulsando esto. Fíjate que pusieron de secretario de Estado a Marco Rubio, que aparte de ser un anticubano, antivenezolano, también es un prosionista. Prosionista, correcto. Entonces, pero además, creo yo que este escenario, te decía, del Congreso del Bloque Histórico Bolivariano,
donde se está hablando de un redimensionamiento de la revolución bolivariana, hacer una transformación del Estado para profundizar el socialismo, puede haber generado especial suspicacia por parte de estos actores enemigos de Venezuela. Dicen que este complot para dañar las estructuras petroleras se preparó hace 2 meses aproximadamente, no importando quién ganara las elecciones en los Estados Unidos. Y bueno, pensando en el 10 de enero cuando tome Maduro su nuevo gobierno. Recordemos los puntos claves del Gran Congreso Nacional del Bloque Histórico Bolivariano. Fíjate tú para que veas por dónde van los tiros. Se trató de un gran debate con más de 500.000 propuestas en aras de impulsar la transformación del Estado y fortalecer el socialismo. A través de este encuentro, Venezuela avanza en la construcción de un nuevo modelo de democracia a nivel mundial. Además, busca fortalecer alianzas estratégicas y reinsertar la postura de Venezuela en rechazo al hegemonismo y sus políticas de exclusión. Y también contempla la construcción de un bloque regional fuerte que luche por la paz y la autodeterminación de los pueblos, velando por un nuevo orden mundial en busca de un mundo multipolar y justo, especialmente en América Latina y el Caribe, lo que estábamos hablando. Venezuela quiere ingresar a los BRICS. Los BRICS tienen una propuesta de nuevo orden mundial contra el hegemonismo estadounidense, entonces obviamente atacar a Venezuela es fundamental para que no se expanda ese virus de democracia en Latinoamérica. Venezuela es hoy el emblema en este momento de una nueva manera de entender la política, de una nueva manera de concebir la democracia. Venezuela es atacada por sus recursos naturales, pero también por el proyecto histórico que hoy nos acompaña, que hoy sustentamos, que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar. En este momento, en el marco del bloque histórico, cuando paseamos por las mesas, Luis, si algo se dijo allí era la importancia de radicalizar la democracia, tal cual como lo planteó el comandante Chávez en el marco de su propuesta de gobierno 2013-2019. Y eso precisamente es lo que ha refrendado el presidente Maduro. Pero además, si algo pudimos ver, es la apuesta decidida por parte de los delegados que estuvieron en ese Congreso para que Venezuela siga aportando en la construcción de un orden internacional más justo, un orden donde, digamos, los imperativos no sean las ambiciones del mercado, sino por el contrario, la vida, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Es decir, una agenda donde tengan cabida los más de 700 millones de seres humanos que hoy, se hablaba en el G20, padecen hambre, según la FAO. Estamos hablando de una crisis ambiental como consecuencia del capitalismo neoliberal. Estamos hablando de que la ONU ha dicho que hay un proceso de desertificación a nivel global que pone en peligro la vida misma. Pero también ha dicho la ONU que el índice de desarrollo humano hoy ha disminuido en 90 países del mundo. Todo ello configura una realidad que fue discutida allí en el Congreso del Bloque Histórico, donde también, por supuesto, se trataron temas nacionales, pero con una mirada, digamos, bolivariana de los asuntos internacionales. Sí, y en el Bloque Histórico Bolivariano se habló justamente de la transformación económica que contrapone este proceso hegemónico, imperialista, capitalista salvaje, que, bueno, trata de mantenerse, pero es imposible. Ya hay una clara visión de cambio, ¿no? Fíjate, Delcy Rodríguez, justamente la vicepresidenta de Venezuela, destacó los avances de la transformación económica dentro de este contexto del bloque histórico bolivariano. La transformación económica ha dado sus primeros pasos, victoriosos. El primero de ellos, el ser productivo, el cambio de la cultura. Decía el ministro Loyo, un respetado economista, el ser nacional productivo. Cambiar el concepto de una Venezuela rentista, parasitaria de la renta petrolera, donde las élites productivas, empresariales, se acostumbraron a tomar la renta del país para su enriquecimiento y para su concentración de capital, obviando el desarrollo nacional. Dentro de esta guerra que estamos viviendo, pues tú eres experto en eso, si pudieras calcular, no sé si es mucho pedirte un pronóstico, ¿en qué momento se va a hacer el quiebre real entre la caída definitiva del hegemonismo capitalista salvaje y el resurgimiento de un nuevo orden mundial? ¿De acuerdo con esto?
Quisiera yo decirte, Luis, que para mañana. Eso Ojalá tiene que fuera ser mañana, pero urgente. la realidad es... Ahora, la realidad creo que es un proceso histórico indetenible. Hay síntomas ya visibles, claros, de que este modelo está agotado. Desde luego, no se va a caer solo el entramado que ha sido construido durante varios siglos de dominación. Se trata de relaciones de poder, de relaciones de propiedad que van de la mano o que configuran un modelo de convivencia. Entonces, este modelo que hoy está defendido por un gendarme poderoso en el plano militar, el imperialismo estadounidense, entre otros imperialismos, no va, digamos, a caer fácilmente. Tenemos que hacer la labor de cambio social, tenemos que dar la batalla de las ideas que hablaba el comandante Fidel, tenemos que construir, digamos, en cada país las condiciones, la correlación de fuerzas y clases para poder procurar los cambios. Y en el caso de Venezuela, bueno, hay una propuesta concreta sobre la mesa para quienes nos escuchan desde otras latitudes, la construcción de un espacio de confluencia antifascista. ¿Y qué es esto? Bueno, un espacio para luchar por la pluralidad de ideas, para luchar por la vida, para luchar por la concepción democrática, en fin, para evitar que las corrientes más conservadoras se impongan al resto de la humanidad. Tú eres experto en asuntos de la guerra, eso es lo estratégico. Ahora, lo táctico para esta gente que está amenazando con nuevas conspiraciones, con pocas palabras, ¿qué hay que hacer ahorita? Dos cosas, diría yo, al pueblo de Venezuela prepararse frente a los escenarios que están por venir, lo planteaba el presidente Maduro en el día de ayer, y lo segundo, apelar a lo que nos enseñó la generación libertadora con Bolívar a la cabeza, el internacionalismo militante, la solidaridad militante, y eso implica apostar por parte de los pueblos en las diferentes latitudes a la construcción de un nuevo orden. Muy bien, vamos a ver qué piensa la gente con respecto a estas preguntas que yo te hago. Antes de terminar este programa, vamos a revisar la encuesta que hicimos al principio, tú lo escuchaste. El gobierno venezolano denuncia la relación entre el mercenario estadounidense Erik Prince y la opositora María Corina Machado como principales responsables de ataques contra PDVSA. ¿Qué debe hacer el Estado venezolano frente a esto? 4 opciones. La primera, detener y juzgar a los conspiradores. 40% de la audiencia quiere eso. O sea, 2/5 partes, casi la mitad de la audiencia quiere eso. Es decir, no quiere más impunidad. Yo lo entiendo así. 15% pedir extradición de los implicados. Acuérdate que María Corina está en Colombia, ¿no? No sé qué irá a hacer Petro al respecto. 13% aumentar penas por terrorismo. Y 32%, es decir, 1/3 de la audiencia, dice suspender los negocios petroleros con Estados Unidos. ¿Qué te parece? Porque hay un bloqueo, pero ellos están dando licencia a empresas que les conviene. Sí, un doble rasero, como es la política exterior estadounidense. Ellos dejan que Venezuela comercie con ellos, pero no puede comerciar con países soberanos como, por ejemplo, digamos un caso, Cuba. Fernando Rivero, muchas gracias. Voy a hacer una conclusión, espero que me acompañes ahorita al cierre para hablar de este asunto. Como todo el mundo sabe, y lo digo, como todo el mundo sabe, no es una novedad que se vincule a María Corina Machado junto a mercenarios y actores criminales con eventos destructivos contra el gobierno bolivariano, en el contexto de una conspiración financiada por poderes corporativos transnacionales e instrumentada desde espacios políticos ubicados especialmente en Estados Unidos. Pero estas recientes acciones terroristas ocurren justo algunos días después de las elecciones en Estados Unidos, que perdió el gobierno gerenciado por quienes manejan al Partido Demócrata de esa nación, sector que está autorizando el uso de poderosos misiles contra Rusia desde Ucrania, que sigue apoyando el genocidio de Israel contra Palestina, y en momentos cuando el pueblo bolivariano acaba de aprobar un plan de transformación del Estado bolivariano, no solo para los próximos 6 años del presidente Nicolás Maduro, sino para 30 años de revolución bolivariana. Sin duda es una coyuntura que revela la desesperación del imperialismo frente a los cambios que se están observando, Fernando, en el mundo desde el sur.